Génesis 44, versículos 18 al 34. Como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿Tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues, que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre: volved a comprar un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de en presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo a nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven conmigo, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá. Lo que hoy queremos compartir con ustedes precisamente tiene que ver con esto. O sea, quisiera, así como la semana pasada que estuvimos hablando de 10 implicaciones, básicamente, que tienen que ver con un juicio, hoy quiero hablar de otra parte. Y yo quisiera que entendiéramos el día de hoy que Dios ha de juzgar a la humanidad. A cada uno de nosotros nos hará un juicio justo, en el cual, pues de alguna manera, Él va a juzgar a cada uno de nosotros con base a sus mandamientos. Y obviamente Dios ha de tener misericordia para con aquellos que un día se arrepintieron, creyeron en Él y guardaron sus mandamientos. O sea que tiene que ver con la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Pero también yo quiero dejar muy claro y marcar que Dios, o sea que ninguno de nosotros vaya a confundir, que ninguno de nosotros vaya a creer que tú llegarás delante de Dios y ahí podrás tener una oportunidad de arrepentimiento. O sea, nada que ver. La persona que muere en su pecado, pues así ha de ser juzgada delante de Dios. Y si un justo se olvidare de sus justicias, apartándose en determinado momento en los últimos días de su vida para hacer maldad, pues sus justicias, dice la Biblia, que no le serán tomadas en cuenta. Entonces, debemos entender que Dios juzgará a la tierra, al mundo, a las naciones con justicia, como lo leíamos la semana pasada. En el Salmo 96:13, que es un texto que leímos, la Biblia dice ahí que delante de Jehová Él vino, dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Es un texto que leíamos la semana pasada. Y bueno, este texto habla acerca de algunos principios de justicia, de la forma en que Él juzgará a las personas. Dice que con verdad, con justicia. ¿A quién ha de juzgar? A la tierra, a las naciones, a todas las personas Él ha de juzgar. Él ha de juzgar.
Es decir, que todos hemos de ir delante de Dios para dar cuentas entre tanto que estábamos en el cuerpo, hayan sido buenas o malas nuestras obras. Ahora, vemos en los textos que acabamos de leer algo importante, que estos hombres, o al menos Judá, que es el que habla, comienza a hacer un recuento acerca de lo que había acontecido a partir de que ellos llegan por primera vez, bueno, al menos en este caso, para buscar alimento. Y ahí José los reconoce y comienza él a preguntar quiénes son, etcétera. Y bueno, a partir de ahí parte que Judá comienza a hacer ese recuento para así hablar ante José qué es lo que había sucedido, cómo habían sucedido las cosas. Es decir, Judá sintetizó las cosas acerca de lo que había ocurrido. Y obviamente José estaba enterado de todo lo que había ocurrido. Y obviamente cuando él habla, pues José asienta que es verdad lo que él estaba mencionando. O sea, se trata como de una confesión acerca de cómo estaban evolucionando las cosas. Cuando ellos llegan a Egipto, permanecen ahí, como en el camino sucede lo de la copa, llegan con su padre, le cuentan las cosas, la petición, o más bien que ellos debían de llevar a su hermano, etcétera. O sea, comienza a hacer el recuento acerca de ello. Y ciertamente la forma en que lo habla, lo sintetiza, pues es buena delante de José. O sea, José entiende que en estos hombres comienza a haber un cierto temor por hablar la verdad, aunque obviamente en ellos no había aún un arrepentimiento de todo corazón. Ellos hablaban las cosas que había ocurrido por una razón, porque sabían que la forma en que José estaba juzgando las cosas, pues los confrontaba y los descubría. La semana pasada hablábamos de cómo ellos mismos dijeron, o sea, Dios ha descubierto nuestra maldad. Y ciertamente esto había ocurrido. Y es por ello que ahora Judá, en representación de sus otros hermanos, pues él hablaba verdad. Estaba hablando verdad en su momento. Y bueno, José estaba entendiendo lo que este hombre estaba hablando. Y de ahí que José, a partir de ahí, lejos de representar ahora un juez duro, pues este hombre se vuelve para representar ahora a un abogado, a un hombre misericordioso, así como el testimonio que te contaba ahorita. El padre que representó al juez en un momento, sin hacer a un lado las leyes de Dios, sin hacer, a un lado las leyes que le regían, pero por el otro lado también tomó su papel como padre. Pero obviamente este hombre pues nunca confundió lo uno con lo otro. Mas lamentablemente yo quiero compartir esto porque yo creo, y al platicar con algunas personas me he dado cuenta que ellos confunden esto todavía. Creen que Dios hará a un lado su ley para representarlos a ellos aunque sigan cometiendo pecado. Pero no es verdad, esto no lo hace esto no lo hacen ni los jueces, o sea que de alguna manera representan a algún ser humano por algún delito que cometieron. O sea, ni ellos se supone que lo deben de hacer. Mas, sin embargo, hay personas que buscan de Dios, que dicen ser cristianas, que tienen este pensamiento de creer que, Dios o el juez que está allá arriba, pues va de alguna manera a pasar por alto ciertos delitos para conmigo. Pero no, o sea, Dios no es así. Y los hombres, los jueces, los abogados no debieran de ser tampoco de esa manera. Ahora, José conocía el proceder de sus hermanos y sabía que Judá estaba hablando verdad a partir de que ellos llegan a Egipto. Pero lo que este hombre Judá y sus hermanos ignoraban, como lo hemos estado mencionando, es que él conocía el contexto, él conocía la vida de ellos. De mucho tiempo atrás sabía de su proceder, de su maldad, de sus injusticias, de los odios, los rencores. Es decir, él conocía toda la vida de ellos. Lo conocía todo, así como Jesús de la misma manera conoce la vida de cada uno de nosotros. O sea, antes de que vinieses tú a este lugar, antes de que te hablaran de la palabra de Dios, antes de que tú comenzaras a estudiar la Biblia, Dios ya conocía tu enviado a Egipto, uno en hablar. Así como Jesús tenía un propósito al dejar los cielos y venir a la tierra. ¿Cuál era el propósito de Jesús?
Jesús vino a salvar a la humanidad. José fue enviado a Egipto por parte de Dios con un propósito, para preservar la vida de su padre y de sus hermanos. Y con el tiempo ellos lo habrían de entender. Te invito a que oremos y le pidamos a Dios para poder entender esto que hemos de hablar. Señor Jesús, a ti te damos gracias porque nos permites, a los que estamos hoy aquí, pues reunirnos para escuchar tu voz, tus mandamientos, Señor. Padre, no queremos diluir, no queremos, Señor, cambiar tu palabra, sino antes bien entenderla como es debido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a cada uno de nosotros a entender tu voluntad, Señor, a entender tus mandamientos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como yo te mencionaba, Judá habló todas las cosas tal y como sucedieron a partir de su visita a Egipto. Y bueno, yo creo que cuando Judá comienza a hablar las cosas como sucedieron ante José, el cual representaba a un juez, este hombre pues no terminó, o más bien no contó todas las cosas como debía haberlas contado. Es decir, faltó parte. O sea, ellos como diciendo, a partir de que te conocemos, te estamos hablando esto. Te estamos testificando las cosas como sucedieron. Y puede haber alguna persona que tenga ese pensamiento. A partir de que me hablan de la palabra de Dios, ahí comenzó mi vida, mi compromiso para con Dios. Y de ahí yo le voy a dar cuentas. Pero no es verdad. O sea, es por ello que Dios nos llama Él nos llama para que vengamos a Él. ¿Para qué? Para corregir nuestra vida precisamente. Pero si alguien tiene el pensamiento de no, yo a partir de que lo conozco, ahora sí las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Sí, la Biblia dice ello, pero el propósito real de ello es corregir aquellos caminos, corregir aquellas conductas contrarias a los mandamientos. Es decir, sí debe de haber una restauración, un corregir los caminos, un corregir tu corazón y tu manera de pensar. Lo que los hermanos de José no querían hacer es esto que te menciono. ¿Qué fue lo que ocurrió después de que José escucha a Judá? Dice la Biblia en el libro de Génesis 45, versículo 1 al 3, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. En esta parte de la Escritura, después de haberlos juzgado José, después de después de haberles tratado con mano dura, después de haberles tratado de ciertas formas, aquí dice la Biblia, o nos deja ver que hay un cambio repentino en la persona de José. O sea, primero les trató muy duro, pero ahora su proceder, por lo que la Biblia nos dice, pues cambió, era distinto. O sea, se ve que comenzó a fluir el amor, la misericordia, la compasión, se manifestó en ese momento. Y quiero decirte una cosa, no es que José estuviera enloqueciendo, nada que ver. O sea, nada que ver. O sea, quiero decirte que un abogado mostrará en determinado momento, pues mostrará cierta misericordia para poder ayudar a su cliente, pero quiero decirte que un abogado debe mostrar una defensa válida a favor de los pecadores en determinado momento para poder alcanzar pues un perdón, para poder alcanzar una fianza. Y bueno, aquí Judá había ya confesado en parte lo que había ocurrido. Él habló cómo habían sucedido las cosas. Y bueno, cuando José escucha el relato de ellos, pues comienza a compadecerse de cada uno de ellos. Ya que de juez, José
pasaba a ser como un abogado para sus hermanos, porque habían confesado cómo habían ocurrido las cosas. Y ciertamente él habló lo del costal, lo del dinero, lo de su padre, lo de su hermano, y ahora ya estaba hablando acerca de José. Hablaba de José, cómo él, una bestia, su padre había confesado, es que una bestia lo devoró y yo no he sabido de él. Es decir, comenzaron a hablar las cosas a diferencia del contexto de lo que hemos estado leyendo nosotros durante algunas semanas. Ahora había una confesión y esto hacía que José, el juez, se compadeciera de ellos y cambiara su posición dura ahora a ser una persona misericordiosa. Y quiero decirte que de la misma manera del testimonio que yo te comentaba en un principio, así ha ocurrido con Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 17, algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, ¿cuál es la defensa válida a favor de los hermanos de Jesús? A favor de los hermanos de José. ¿Cuál es la defensa válida a favor de los pecadores? O sea, debemos entender que la apelación a la justicia, desde la caída del hombre, la apelación es a la misericordia, al trono de misericordia. Es decir, cuando Jesús ve que el hombre peca, Él viene para trazar el camino, enseñarnos cómo se debe de andar y caminar obedeciendo a Dios. Pero, o sea, Él al enseñarnos ese camino nos enseña a apelar a la misericordia y no a la justicia. O sea, son dos cosas muy distintas, porque la verdad es que la justicia pues condenaría al pecador, al asesino, condenaría al ladrón, condenaría a toda aquella persona que ha cometido maldad. Hoy sabemos que el hombre peca y no es cortado inmediatamente. El hombre peca y no es enviado al infierno de forma inmediata, no. La ejecución de Dios ha sido suspendida entre tanto que hay vida por parte del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios da oportunidad a que el hombre apele a la misericordia. Porque reitero, si apela a la justicia, pues el hombre, la verdad es que lleva la de perder si ha cometido el delito. Y al haber cometido el delito, pues habrá una sentencia para la persona. Y eso es algo que debemos nosotros entender. Tú no puedes apelar a la justicia cuando eres un pecador. Cuando has cometido maldad, debes de apelar al trono de misericordia. Y bueno, es por ello que Jesús, es por ello que Jesús, que Dios, sus leyes, han permitido que la ejecución sea detenida, suspendida por dicho momento. Porque delante de Dios, la Biblia dice una cosa, la paga del pecado es muerte. Y si un hombre ha matado, si un hombre ha robado, si un hombre ha mentido, si un hombre ha rebasado la ley moral de Dios, ¿qué merece? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ley? Que debe morir. Mas sin embargo vemos la misericordia de Dios extendida para con el ladrón, el asesino, el violador, la persona que es chismosa, la que guarda odios, mentiras, la que es mal hablada también. O sea, se está extendiendo la misericordia de Dios para que esa persona pueda detenerse, hacer un alto en su vida y decir, cuando le venga la lucidez, estoy pecando delante de Dios. Creo que debo cambiar, reconsiderar mis caminos, enmendarlos y decir, Señor, ahora voy a hacer tu voluntad. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 4 y 5, acerca de esta misericordia que Dios ha otorgado a la humanidad. En parte habla este texto acerca de ello. Eclesiastés 9, versículos 4 y 5 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. O sea, entre tanto que hay vida, entre tanto que estás entre los vivientes, dice la Biblia aquí, hay una esperanza para ti. Hay una esperanza para aquel que tiene vida.
Aunque el perro y el león representan ahí ferocidad, imponen en determinado momento cuando se vuelven violentos, pero sobre todo un león. Pero imagínate ahora, ponlos a la par y pues cualquiera diría, pues entre un león y un perro, pues mejor déjenme con un perro. Pero imagínate el león muerto, pues ¿qué puede hacer? Aunque represente fuerza, aunque represente ferocidad, pero ya muerto nada puede hacer. Ya nada puede hacer, pero un perro vivo con los sentidos habilitados, la vista, el oído, el olfato, entre otros, pero el león deshabilitado, muerto, sin vida, ya no representa nada. Un muerto nada representa, aunque el león represente, reitero, la fuerza. O sea, aunque represente ello, pues ya muerto, pues déjenme mejor con el león muerto y llévense al perro. En ese aspecto. Pero por el otro lado, pues el perro, pues ¿qué representa? Pues de alguna manera la humildad. Acordémonos que una vez Jesús le dijo a una mujer que vino a pedir misericordia para que su hija fuera sanada, ¿qué le dijo? Mira, no me es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer que dijo, sí, pero aún los perrillos viven de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Y en ese momento Dios tuvo misericordia para con esa mujer. ¿Qué vemos? Que entre tanto que hay vida, hay una esperanza. O sea, cuando la persona está en esta vida, la gente puede representar al perro o al león. El león, reitero, representa pues que no es vulnerable, es fuerte. O sea, transmite temor a las personas. Pero así es la persona que dice ser cristiana, pero no lo es. O sea, representa yo no necesito, yo soy sabio, yo estoy bien delante de Dios, pero solamente está aparentando algo, pero es el león muerto. Pero mejor es como el perro, como el perrillo, que se humilla, le mueve la colita a su amo y va a pedir misericordia. Es decir, mejor es perro vivo que león muerto, porque dice la Biblia que los que viven saben que han de morir, pero los muertos ya nada saben, no tienen más paga porque su memoria fue puesta en el olvido. Es decir, entre tanto que hay vida, hay una esperanza. Esperanza para el vivo, para el muerto, ya no hay ninguna esperanza, ninguna oportunidad. Es decir, para el sano, pues no hay médico. Porque imagínate, pues ¿qué puede hacer por el sano? Para el justo, pues ya tampoco se puede hacer nada, porque es justo y no le vas a sacar de ahí. Pero el enfermo, el pecador podrá apelar a la misericordia. El enfermo podrá apelar al médico y decir, ayúdame. Pero el justo, el que no tiene necesidad de ello, pues se va a presentar como león. Y aquí vemos una cosa, que los hermanos de José ahora se estaban presentando como el perro vivo. O sea, aceptando que tenían necesidad. La oportunidad ahora les venía. Tenían ahora una esperanza, una oportunidad, porque ahora estaban ya no frente al juez, sino frente al abogado, frente al amigo. La oportunidad les venía, y así de la misma manera a cada una de las personas, mientras se presenten como esto que te menciono, y porque tenemos vida, pues puedes alcanzar la misericordia de Dios, puedes alcanzar el perdón de Dios. Dios puede ser misericordioso para contigo, porque Dios en la actualidad tiene un oficio. ¿Y cuál es ese oficio? El de hacer misericordia para con las personas. Pero cuando la persona no acepta la ayuda y la persona está mal delante de Dios, pues Dios le señalará y va a ser culpable delante de Dios, desaprovechando esa oportunidad de vida. La Biblia dice que ante la confesión de José para con sus hermanos, al decir él, yo soy su hermano José, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos se quedaron turbados, ellos se quedaron sin palabras, o sea, ellos se quedaron sin justificación, o sea, ellos habían confesado parte, pero ahora sabían quién estaba delante de ellos, y al saber quién estaba delante de ellos, al haberles confesado quién era él, pues sobreentendieron una cosa: ya nos descubrió todo. Él sabe que le vendimos, él sabe que le maltratamos, él sabe que fuimos inmisericordias cuando él nos rogaba a nosotros.
O sea, Él conoce toda nuestra vida. Es por ello que estas personas se quedaron turbadas por una razón. ¿Por qué? Porque ellos decían, antes de que José se diera a conocer, pues ya te confesamos todo. Pero esta sola declaración al decir, yo soy su hermano José, les turbó por una razón. Este hombre conoce toda nuestra vida. Amado, así es para con Dios. Tú puedes confesar algo el día de hoy, pero Dios conoce toda tu vida. Puedes en parte decir, yo he cometido esto, es que hemos hecho aquello, es que he hecho aquello, sigo siendo maldiciente, sigo siendo mentiroso, sigo siendo ladrón, sigo siendo hipócrita, sigo siendo una persona negligente que no toma la palabra de Dios como es debido. O sea, sigo siendo, pero Dios sabe qué hay realmente en tu corazón. Dios podría decir, yo sé que hay ello, en parte, pero aún hay más todavía y tú no lo has querido confesar. Y es que cuando no se quiere confesar, amado, la verdad es que no va a poder haber misericordia por parte de Dios para con tu vida. O sea, Dios quiere que lo saques todo. Dios quiere que no te guardes nada en el corazón. Mas, sin embargo, hay personas que siguen reservando cosas en el corazón. Siguen reservando cosas aquí muy dentro del corazón. Y déjame decirte que mientras Dios no venga a tu vida para decirte, yo te conozco, así como José que les estaba diciendo a sus hermanos, pues no va a haber nada para tu vida. En ese momento José, miren, en ese momento José no los justificó de sus malas acciones, pero sí les habló del plan de Dios para con ellos, cómo Dios lo mandó a Egipto. O sea, no le estaba diciendo ya hicieron bien porque me mandaron aquí a Egipto porque Dios tenía un plan. No, José nunca justificó sus malas acciones. Antes bien comenzó a hablarles de su plan. Comenzó a hablarles de su plan, de cómo Dios les dijo, mira, te voy a mandar a Egipto. Y allá Dios comenzó a preparar las cosas. ¿Para qué? Pues para que el día de mañana vinieran sus hermanos cuando ellos tuvieran necesidad. Él fue mandado como en condición de esclavo, y en condición de esclavo fue humillado, le vinieron calumnias, lo llevaron a la cárcel. Es decir, que cuando estuvo en Egipto, José padeció. O sea, imagínense, si él estuvo padeciendo estas cosas, entonces José, pues de alguna manera no los justificaba. No los justificaba, pero por el otro lado les decía, miren, las cosas son de esta manera. Y por ello la Biblia dice en Génesis 45, versículo 4 al 5, lo siguiente. Dice la Biblia, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, dice que estaban turbados. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, de entrada José primero le recuerda sus hechos pecaminosos. Ustedes me vendieron para Egipto, pero está bien, no se entristezcan, porque Dios me mandó teniendo un plan para preservación de vida delante de vosotros. Así, amado, de la misma manera debemos entender esto. Jesús fue mandado. Él dejó los cielos por una razón. ¿Por qué? Porque Él venía a adelantarse a cada uno de nosotros para preservarnos la vida. Ya que Él sabía que había una condenación, había una acta que de alguna manera nos condenaba a cada uno de nosotros. La Biblia lo dice en el libro de Romanos, que había una acta contraria a nosotros, donde esa acta demandaba cada uno de nuestros hechos. Y nos encontramos culpables, pero Dios, viniendo con su sangre preciosa, vino a limpiarla, a lavarla, a emblanquecerla. Así de la misma manera, José fue enviado a Egipto, pero allá padeció. Jesús vino a la tierra, pero de la misma manera aquí en esta tierra Jesús padeció, y padeció por los gobernantes, por los hombres mismos, y padeció por aquellas personas que aún les había hecho misericordia, le dieron la espalda, y aún los discípulos le dejaron. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una cosa, vemos que de alguna manera ellos entendían, somos culpables.
nosotros cometimos maldad en contra de ti. Pero ahora José les decía, pero es para preservación de su vida. Y así Jesús de la misma manera hoy nos dice, si yo vine a este mundo a morir por ustedes, fue para preservar su vida. Pero con todo esto que te menciono, Dios, José, ni Jesús hoy justifica los malos, los malos pensamientos, los pecados, las mentiras. No justifica nada de cada uno de nosotros. Si tú has cometido maldad, sencillamente Dios te dice, yo no estoy de acuerdo. Porque déjame decirte que la defensa de Cristo por los pecadores no puede basarse en la inocencia del inculpado. Nunca va a ser así. Los pecadores son culpables y deben ser condenados. Sobre ello no hay nada que se pueda justificar. Las malas acciones de todo pecador nunca se van a justificar. El hombre que peca contra la ley debe de ser castigado. Porque la Biblia, reitero, dice, la paga del pecado es muerte. Cristo no está obligado a presentar ante Dios una defensa de justificación para que el hombre pueda ser perdonado. Así como José no iba a presentar una justificación a alguien para decir, pues que se les perdone. No, Jesús nunca va a hacer eso. Jamás lo va a hacer. La única forma de presentar y que sea aceptada tu justificación es demostrar que tu delito cometido fue bajo circunstancias que te obligaban a actuar como actuaste. Solamente que tú demuestres ello, que tú digas, es que yo mentí, es que, yo guardé odio, rencores, y que puedas justificarte delante de Dios, pues podrás ser justificado. Pero si tú no puedes demostrar ello, entonces te encontrarás culpable. Y la verdad, ¿qué pecado se puede justificar? ¿Qué mentira se puede justificar? No podemos decir como aquel hombre llamado Nicolás Maquiavelo que decía, el fin justifica los medios. Amado, eso no es verdad. El fin nunca va a justificar los medios. Si tus medios son de mentira, de odio, de rencor, de robo, de calumnia, nunca van a justificar. Antes bien te van a condenar. La única forma de presentar y ser aceptada tu justificación, reitero, es que tú demuestres que lo hiciste de una manera, lo que hayas cometido, que tú digas, es que me obligaron las circunstancias y esto lo justifica. No hay nada que pueda justificar. El pecado es pecado delante de Dios y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Jesús nunca presentará una justificación delante de tu Padre para decir, es que este hombre pecó, pero mira, es justificado por esto. Porque si no, amado, se haría vana la cruz, se haría vano el sacrificio de Cristo. Ya no tendría ningún valor y toda la gente podría llegar a apelar justicia y no misericordia. Jesús nunca presentará una defensa que niegue a la ley en alguna forma. Jesús nunca dirá que la ley era demasiado estricta, nunca va a decir que la ley es severa o exagerada en su castigo o demandas. Jesús nunca va a decir eso. Y un abogado tampoco debe decir eso. Nunca debe decir, es que la ley es muy severa, es que la ley es demasiado estricta, no, es que la ley está actuando mal para con mi cliente. No, porque recordemos, la semana pasada decíamos que un abogado primeramente está obligado a representar a la ley antes que a su cliente. Eso se debe de entender. Jesús primero representa a su Padre, a la ley moral de Dios, antes que aquellos por los cuales aboga. Hay algo, inclusive ayer la toma de poder. Ahí tú podías ver al nuevo presidente, Enrique Peña Nieto. Este hombre hacía el juramento y él mismo decía que si él, pasaba por alto las leyes de la Constitución, que el pueblo y la Constitución mismo dice que se lo demanden, que se lo reprochen. Y es verdad, porque por encima de él está esa ley que nos rige. Él la representa, pero está la ley que nos rige. Y de la misma manera así es para con un abogado. Él representa a la ley. Jesús representa a su Padre. Y bueno, la ley no se puede pasar por alto.
Así de la misma manera, Jesús nunca va a presentar una defensa que niegue la ley, que niegue los mandamientos. ¿Por qué? Porque si no, entonces el oficio de Jesús no sería pedir misericordia, sino justicia. Y misericordia y justicia son dos cosas muy distintas, y ahí Jesús, la verdad es que pediría justicia para el violador, pediría justicia para el asesino, pediría justicia para el mentiroso, pediría justicia para el adúltero, para el fornicario, y entonces estaría pidiendo justicia para todos ellos. Y la pregunta es, ¿eso será correcto? ¿Eso será justo? Pues no, no es justo. José no estaba justificando a sus hermanos. José estaba teniendo misericordia de ellos. Jesús no ha venido a justificar las malas acciones del pecador. Jesús vino a hacer misericordia al hombre pecador. Y si tú como hombre pecador entiendes que Él te ha querido perdonar, entiendes que Él te ha perdonado, cual sea en este momento tu situación, pues tú debes entender una cosa: esto me obliga a una cosa, a ir y pedir misericordia si no me he arrepentido. Esto me obliga a guardar la ley, a tener temor de la ley si ya Dios me ha perdonado. Es decir, para el que es pecador y para el que ya no peca, pues la ley sigue siendo representada por Cristo, pero esta se debe de obedecer. Y debo decir: Señor, debo de obedecer mi ley, debo de obedecer tu ley, porque si no lo obedezco, vendrá condenación, vendrán situaciones a mi vida, o sea, me vendrá el mal. O sea, todo esto lo mencionamos para que no confundamos y vayamos entendiendo cuán justo es el Señor Jesucristo, cuán justa es la ley de nuestro Dios y cuán perfecta. Lamentablemente la religión, la gente que no quiere estudiar la palabra de Dios, malinterpreta esta. O sea, creyendo que de alguna manera Dios pasará por alto muchas injusticias, pero no. Dios no pasará por alto los pecados. Sencillamente la persona que peque será condenada. Es decir, si una persona cumplió una sentencia por haber asesinado a otra y estuvo en la cárcel, pero ésta sale y vuelve a cometer un crimen nuevamente, ¿tú crees que la persona va a decir: es que yo ya estuve adentro por haber matado, ¿a poco me van a volver a matar? Pues claro, porque has vuelto a delinquir. Has vuelto a cometer un delito, por lo tanto, debes de ser llevado nuevamente. Es decir, Dios no va a perdonar a aquel que peque, sobre todo cuando sabe que esta persona ya conocía acerca de la sentencia. Es decir, pecar con alevosía y ventaja, pues a Dios no le hace ningún chiste. Si alguna persona le hace, pues Dios dice: pues para mí la paga del pecado es muerte. No confundas la justicia con la misericordia. Yo haré justicia en todo momento. Jesús no ha venido a justificar las malas acciones. Misericordia quiere decir proceder de forma compasiva, con amor, hacia otra en desgracia, otra en una condición espiritual, no merece ni favor. Esa es la misericordia. No mereces el favor, más te lo voy a hacer por pura misericordia. No te lo hago por justicia. Y es que muchas personas creen que es justo que Dios los haya perdonado, o que Dios los deba perdonar. O sea, creen que es justo, pero no, amado, es una injusticia. Mas sin embargo, la misericordia de Dios obra para con la humanidad, y es por ello que hoy podemos apelar a esa misericordia. En Mateo 9, versículo 13, Jesús dijo lo siguiente: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, no vino a llamar al justo. O sea, Él no vino a justificar a las personas que se creen justas. No lo vino a hacer, sino a dar misericordia al pecador, a tener un proceder compasivo para aquellos que no lo merecíamos. A ello vino Jesús, porque si no, Dios estaría insinuando una cosa: la ley, mi ley, la que nos rige, la que Dios le dio a Moisés, y a partir de ahí se extendió esa ley, es injusta. Entonces, estaría diciendo que el pecador no merece el castigo por su mal proceder.
Y en este caso José actuó como debía de actuar, tratarles como debía tratarlos, como pecadores, como culpables, mas ahora estaban cambiando las cosas, porque al haber esa confesión, pues José comenzó a proceder con misericordia, a tener compasión de ellos. Y de entrada les aclaró: fui traído delante de vosotros para alcanzar misericordia. O sea, sí vine a Egipto, y sí padecí, y sí fui señalado, calumniado, cárcel, y hubo muchos sufrimientos, pero para esto yo fui enviado. Al igual que el Señor Jesucristo, reitero, es importante entender que Jesús vino al mundo no porque fuera su obligación. Él vino por pura misericordia a la humanidad, para ayudar, para darte una oportunidad de vida a ti, a cada uno de nosotros. La Biblia dice en Génesis 45, versículos 6 al 8, dice lo siguiente la Escritura. Cuán importante es entender: si hoy estamos aquí es por misericordia. Si Dios ha perdonado a una persona es por misericordia. Si Dios quiere perdonar a alguien es por pura misericordia. No es por justicia. Génesis 45, versículos 6 al 8 dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservarnos posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Fíjate lo que estaba diciendo José. De entrada les dice: hay necesidad en la tierra. Sobreentiendan, van a tener o tienen necesidad. No puede negar que hay necesidad entre ustedes, acéptenlo. Dios de la misma manera, en la humanidad, en las familias, en los individuos, permite que pasen ciertas circunstancias en la vida de cada uno de los presentes. ¿Por qué? Para Dios mostrarle a la gente una cosa: tienes necesidad, siempre tendrás necesidad de mí. Y cuando hablo de necesidad, yo me refiero a todos nosotros los presentes. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar necesitados de Dios. Y por esta razón José fue vendido. También Jesús fue azotado, fue muerto, para preservarnos la vida a cada uno de nosotros y así poder apelar a la misericordia. José por un lado a Faraón, Jesús por el otro lado apelar a su Padre, al Dios del cielo. Por ello fueron enviados, porque Él conoce nuestra necesidad, que es muy grande. Cada uno de nosotros tiene necesidad. José era el único que podía preservarle la vida a sus hermanos. Así Jesús es el único que te puede preservar a ti la vida. No hay otra persona. La Biblia dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No es la religión. O sea, no es un santo. No es un líder. O sea, no es nada de ello. El único que te puede preservar la vida es Jesús, a través de la misericordia que Él puede pedir para contigo a su Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que preservará la vida y no la religión. Y si Dios ha permitido situaciones en tu vida como enfermedad, como necesidades, escasez, si ha permitido Él juicio, tribulación, o sea, si ha permitido ahí cosas dentro de tu familia o en tu persona misma, es por una razón. Porque Dios quiere que entendamos una cosa: yo soy el único suficiente para ayudarte en ciertas áreas de la vida. Yo sé que si no tienes un trabajo, puedes ir a meter 1, 2 y 5 y 20 solicitudes y a lo mejor encontrarlas. O sea, yo también, y Dios sabe una cosa, que si te enfermas puedes ir a un médico. Pero déjame decirte que el médico está limitado. Y en determinado momento dice: ¿sabes qué? Pues ruega a Dios por un milagro. Pero en cuestiones de lo interno,
cuando la gente se siente con incertidumbre, con duda, cuando la gente no tiene paz, mira, ni la religión, ni el hombre, ni nadie te la puede dar. El único que te puede ayudar en esa área es Dios, porque Él es el único que te puede dar esos frutos de amor, de gozo y de paz. Pero obviamente antes te debes de arrepentir, corregir tu vida, pedirle perdón a Dios. Antes necesitas corregir tu vida pidiéndole perdón a aquellas personas que ofendiste, enmendando tus caminos. O sea, tú necesitas hacer ello, hacer con los otros como quieres que hagan contigo. Si a ti te debieran, tú esperarías que te regresaran tu dinero. Si a ti te ofendieran, ¿tú qué esperarías? Pues que te pidieran perdón. Haz con ellos así como quieres que hagan contigo. Y eso tiene que ver con el arrepentimiento. Entonces José estaba aclarando, no me enviaste acá vosotros. Dios me puso por padre de Faraón y gobernador de la tierra de Egipto, dijo él. Para eso me envió. Así Jesús, de la misma manera, no es que fuera su obligación venir a la tierra a salvarte a ti. Él tomó la determinación de venir como un enviado para salvarnos a cada uno de nosotros de la condenación del infierno, de aquellos pecados que la gente ha cometido o cometió. Así como José les quería preservar la vida, Jesús te quiere preservar la vida. Pero Jesús quiere también que entiendas, al igual que José le hizo entender a sus hermanos, que hoy entiendas una cosa: no confundas la justicia con la misericordia. Porque si por justicia fuera, hoy tendríamos que ser, y yo me cuento también, condenado. Tendría que ser lanzado al infierno por todos aquellos pecados que cometí en el ayer, todos aquellos pecados que cometí ante Dios, en contra de Dios. O sea, debiera de ser condenado, amado. Mas si tú tienes otro pensamiento, debes de quitártelo, porque eso va a ser o va a significar un estorbo muy grande para que tú no alcances la salvación, para que tú no entiendas tu condición espiritual. La Biblia dice en Mateo capítulo 16, versículo 21, lo siguiente. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amado, conocemos las razones por las cuales Jesús habría de padecer. No fue por su mal. O sea, te leo este texto para que entendamos que Él padeció. ¿Pero por qué padeció? ¿Por su mala conducta? ¿Por su comportamiento? ¿Por alguna falta o delito que haya cometido Él? O sea, Él padeció por los pecados de la humanidad, por las mentiras, los odios, los rencores, por todo tipo de faltas. Sí, por la fornicación, la hechicería, la idolatría, o sea, por todo tipo de maldades. Él padeció por causa de los pecados. Así, de la misma manera, José padeció muchas injusticias similares al ser desprendido de su padre, al estar como extranjero y como esclavo, siendo calumniado, o sea, haciéndole todo tipo de cosas a José. Él padeció, pero había un plan de Dios para con este hombre, para preservar la vida de sus hermanos. Y así, de la misma manera, el propósito de Jesús al venir a esta tierra fue ello, para preservarte la vida. Pero imagínate que después de padecer todas estas cosas, José, sus hermanos cayeran en la ingratitud. Al igual que Jesús padeció, y enterarte de todas las cosas que Él tuvo que pasar, y que tú menosprecies su sacrificio, que haya ingratitud en tu vida, y que de repente te enteras de su testamento que dice que debes guardar los mandamientos, la ley y los profetas, pero tú, lejos de ello, te vuelves una persona contraria a ello. Y en vez de ser agradecido, te vuelves una persona contraria a sus mandamientos, no amando a tu prójimo, no amando a Dios, mintiendo, robando, haciendo todo tipo de maldad. ¿Cómo te va a ver Dios? ¿Crees que te va a ver de una forma correcta? Al contrario, va a decir: eres un ingrato, eres un malagradecido, eres una persona que no está valorando el sacrificio que yo hice por ti.
Así José de la misma manera hubiera respondido, y así Jesús ha de responder para con aquellas personas que no están siendo agradecidas para con Él, para con aquellos que no están valorando su sacrificio. ¿Tú crees que es valorar ver una imagen y decir, ay, pobrecito, sufrió? ¿Tú crees que es valorar decir, mi Cristo, mi Señor y mi Dios, y yo me reúno en la congregación y cargo una Biblia y alabo su nombre, a diferencia de aquellos que adoran una imagen? Sí, pero si de tus palabras, si de tu boca salen malas palabras, si en tu persona hay enojos, hay iras, hay contiendas, eres un malagradecido y te estás engañando tú delante de Dios, te estás engañando a ti mismo. Pero amado, el juez no va a perdonar. El abogado puede buscar misericordia para ti. Es decir, debes de cambiar tu manera de ser, debes de cambiar tu comportamiento, debes de valorar el sacrificio de Cristo, así como los hermanos de José debieron valorar por todo lo que él padeció. Se debe de entender ello. Jesús no murió por haber cometido faltas o pecados. José no sufrió por haber sido un mal hijo. José no sufrió por haber sido un mal hermano, por ser un malhechor. José sufrió para adelantarse y alcanzar misericordia para sus hermanos. Jesús de la misma manera, así se adelantó para con nosotros, para que alcanzáramos misericordia. Porque si tú antes de la muerte de Cristo hubieras llegado, seguramente la condenación hubiera venido a tu vida. Pero también vendrá a la vida de aquellos que no se arrepienten y que no dejan de pecar. Se debe dejar de pecar. Jesús sufrió por los pecadores. José sufrió por sus hermanos las injusticias. Pero si los hermanos de José o los humanos dijeran, estamos siendo acusados y tratados de forma injusta por Dios el legislador, o sea, que la gente tenga ese pensamiento de decir, es que Dios ha hecho arreglos providenciales, porque Dios permite a los seres humanos que entren en tentación, en sufrimientos en esta vida, y por esa causa nos vemos orillados a pecar. Si Él no permitiera tentaciones, entonces nosotros no pecaríamos. Si tú tienes ese pensar, porque esa manera de pensar, mucha gente se justifica. Así como los hermanos de José que dijeron, es injusto, ¿por qué Dios nos ha hecho esto? ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Por qué Dios nos ha hecho esto? O imagínate que los hermanos de José tuvieran el pensamiento, ¿por qué solamente Egipto tiene comida? ¿Por qué a nosotros en Canaán nos vino este tiempo de sequía, al igual que otros países, otras naciones? ¿Por qué todos tenemos que ir a Egipto? ¿Por qué hemos de ir a comprar comida? O sea, imagínate ese pensamiento. Pues la respuesta sería, pues por una razón. Porque José fue una persona que buscó a Dios. Fue una persona que no se amargó ni le reprochó el hecho de ser un esclavo, de ser maltratado, calumniado y llevado a la cárcel. O sea, José fue una persona que se comportó, fue una persona que estuvo, a pesar de todas las situaciones por las que pasó, estuvo dispuesto a guardar el mandamiento. Jesús de la misma manera, a pesar de ser llevado a la cárcel, golpeado, vituperado, calumniado, a pesar de ser muerto, ¿a poco tú ves a Jesús maldiciendo, amargándose? O sea, no, Jesús nunca hizo ello, al igual que José. Es decir, José antes prefirió una cosa, buscar a Dios en esas injusticias. Así como Jesús clamó a su Padre en medio cuando le estaban quitando la vida. José de la misma manera, ahí cuando estuvo con Potifar, cuando lo estaba acosando esta mujer, cuando estaba en la cárcel, o sea, cuando lo acusaron, él una cosa hacía, clamar al juez de toda la tierra, clamar al Dios del cielo, pedir ayuda y misericordia, y obviamente se le concedía. Y fue por ello que cuando este hombre le honran, es por una razón, porque nadie podía interpretar el sueño de Faraón. José va y se lo interpreta y le habla de esos 7 años de sequía y de esos 7 años de abundancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? ¿Cuál era la diferencia entre José y sus hermanos? Que José era un hombre temeroso de Dios, que José guardaba los mandamientos cual fuera la circunstancia. O sea, José era un hombre que no quebrantaba la ley y los profetas a pesar de la situación que viviera, pero sus hermanos todo lo contrario. Y de ahí
que vino la revelación de Dios para la persona de José y le dijo una cosa: mira, van a venir 7 años de sequía, va a haber 7 años de abundancia previo a ello, y yo quiero que prepares. Y ciertamente así ocurrió, se lo dijo a Faraón, pero vemos algo muy importante. Faraón, el egipcio, idólatra, lo que tú quieras, pecador, le creyó a José, amado. O sea, vemos a un hombre contrario, que no servía a Dios en ese momento. Yo no sé si después lo sirvió, pero ¿qué vemos? Que le creyó al sueño de José. Hay muchas personas que ni siquiera creen lo que estamos hablando en este momento. Pues hay mucha gente que dice ser cristiana. Hay gente que carga una Biblia. Fíjate, este hombre llamado Faraón, lo que le creyó a Dios, lo que le creyó a José. Hay gente que dice ser cristiana, que ni siquiera cree que Dios le puede cambiar su carácter, que Dios le puede quitar las malas palabras de su boca. Hay gente que ni siquiera cree que Dios puede cambiar el corazón. Este hombre le creyó algo que tenía que ver con el hecho de que prevaleciera su pueblo, su nación. Y le creyó y le dijo: bueno, yo creo eso, y entonces yo te pongo a ti como gobernador, como señor de todo Egipto, solamente yo voy a estar por encima de ti. Pero le creyó. ¿Tú puedes creer esto que te menciono? O sea, que una cosa es misericordia y otra es justicia. ¿Tú puedes creer que Jesús, si tú vuelves a pecar, te puede condenar? O sea, ¿puedes creer? ¿O tu incredulidad te lleva a dudar acerca de lo que te estoy yo mencionando? José le creía. Y aquel hombre que se ha arrepentido y hoy cree en Jesús, ¿sabes qué hace? Le cree también. Le cree a Dios y a su palabra. Porque a través de la palabra de Dios, mira, Dios nos permite o nos puede ayudar para no tomar muchas malas decisiones. O sea, a ti, joven, te puede ayudar para una cosa: para que tú busques a la persona correcta y puedas tú poder tener un matrimonio bonito. A ti, adulto, te puede dar Dios la instrucción para que corrijas e instruyas a tus hijos por los buenos caminos. Y el día de mañana no anden tomando malas decisiones. O sea, en eso te puede ayudar. Es decir, así como a José y a Egipto le evitó 7 años más de sequía, los cuales Canaán tuvo 7 años de sequía y otros 7 años más. O sea, tuvieron 14 años de sequía, amado, pero en Egipto solamente fueron 7. Así, amado, Dios te puede evitar a ti, o sea, muchos malos momentos. O sea, te puede evitar muchos dolores de cabeza si tan solo le hicieras caso a este libro. Si tan solo leyeras obedecieras sus mandamientos. O sea, tu matrimonio sería distinto, tus hijos serían distintos, tu vida sería distinta. O sea, si todos creyéramos a la palabra, nuestra colonia, nuestra sociedad fuera distinta. ¿Pero por qué no es distinta? Por una razón: porque no se le cree a la palabra de Dios. No se le cree a José. No se le cree a Jesús. Si tan solo tú dijeras: es que es verdad lo que dice la palabra de Dios, tu vida hoy fuera distinta, tu carácter fuera distinto, tu manera de pensar fuera distinto, o sea, todo fuera distinto, porque lo que la Biblia hace, y yo lo digo por mí, cada día Dios te va moldeando más y más. Cada día Dios te va formando, te va perfeccionando a través de la palabra de Dios. Porque es lo que hace, amado. Pero si tú no le quieres creer a Dios, sencillamente tú vas a seguir siendo el mismo de siempre. Es que mi abuelo y mi padre eran así, eran rudos, eran así con ese carácter, y yo soy así. Es que la tradición del abuelo, de la abuelita era esta, y yo voy a seguir así. Pues sigue así. Pero una cosa te digo: has de llegar delante de Dios y le vas a dar cuentas. Y ni tu abuelito, ni tu abuelita, ni tu padre te van a justificar. Porque no hay forma de justificarnos. Sino antes bien debemos apelar a la misericordia. Y a partir de ahí, en esa vida, sí, Dios podrá presentarte delante del Padre. Isaías 59, versículo 2, dice la Escritura: una cosa, algo que no le permitió a los hermanos de José tener comunicación y saber de lo que le vendría a la tierra, es esto que vamos a leer. Dice la Biblia:
José lo tuvo, sus hermanos no. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las iniquidades y los pecados hacen división y ocultar el rostro de Dios. Sí. O sea, vuelvo a lo mismo, aunque cargues la Biblia, vengas a una reunión, cantes cantos, aunque andes predicando, pero si tú eres un hombre pecador, que hay iniquidad en tu vida, podrás postrarte y decirle, Señor, es que los pecadores, los idólatras, Dios va a decir, o sea, cálmate, primero arrepiéntete tú, primero ve tu vida y tu conducta, o sea, cambia. Hay algo que hizo ocultar el rostro de Dios ante los hermanos de José. Yo te pregunto, ¿no estaba ocultado el rostro de Dios? ¿No había una división muy grande entre Dios y los hermanos de este José? Sí, amado. Pues sencillamente, amado, la canasta estaba escaseando. La comida ya no había. Venía la preocupación y la incertidumbre. Tuvieron que ir a Egipto. Y lejos de regresar bendecidos, regresaron más turbados. Y después ya no querían regresar. O sea, ¿qué vemos? O sea, una vida llena de incertidumbre, donde no había paz, no había nada de ello. Así es la vida de todas aquellas personas que siguen viviendo en pecado. Aunque carguen la Biblia, aunque se reúnan, aunque escuchen la palabra de Dios, así sigue siendo su vida. No van a alcanzar la paz que solamente Dios te puede dar. José tenía una relación con Dios porque él le era fiel y obediente a sus mandamientos. Ni se amargó ni le reprochó por la condición en la que vivió, no una semana ni un mes, sino durante años. O sea, una condición de opresión, de humillación para la vida de José. De la misma manera Jesús no actuó mal. Antes bien, estuvieron dispuestos a recibir todo lo que les venía. Mas los hermanos de José estaban apartados de Dios totalmente. Pero fue por ello que Dios le reveló a José. Y pudo venir la bendición. Los hermanos de José no fueron tomados en cuenta para recibir esta noticia por parte de Dios. Sino ellos se hubieran preparado, si hubiesen creído a la palabra de Dios. ¿Tú has creído a la palabra de Dios? Mucha gente no cree a la palabra de Dios. Mucha gente duda de las instrucciones que nos da la palabra de Dios. La gente se ha conformado. Muchos que dicen ser cristianos se han amoldado a la manera de ser, queriendo justificarse, inclusive algunos en algunas acciones de otras personas. Pero cada uno de nosotros hemos de dar cuentas delante de Dios. Mucha gente le está ocurriendo de esta manera. Cuando no se conoce la voluntad de Dios, no saben lo que vendrá a su vida y no podrán tomar ciertas decisiones para bien, sino más bien las dejarán pasar y les vendrá el mal por no tener esa comunión con Dios. Faraón tenía más fe que muchas personas. En este caso, los hermanos de José eran pecadores y lo que les ocurría, ¿por qué era? Pues la Biblia dice que lo que se siembra se cosecha, que el hoyo que se cava ahí se cae. O sea, ellos estaban solamente cosechando todo esto que a ellos habían hecho mal. Estaban cosechando su mala conducta, su mal proceder. Ellos mismos decían que nos ha hecho Dios, pero ellos mismos se lo habían hecho. Cuando el hombre saca sus razonamientos y comienza a justificarse y condenar a Dios, están siendo injustos para con Dios. Porque lo que hacen es decir, la legislación, la administración del gobierno de Dios es mala. Mucha gente tiene este pensamiento y por eso según no se arrepienten. Y si con ese pensamiento vienen los pecadores delante de Dios, entonces lo que están haciendo es, Señor, arrepiéntete de la manera en que estás legislando este mundo. Señor, arrepiéntete porque eres injusto. Tú me pides que guarde los mandamientos cuando mira, no se puede en este mundo. O sea, vengo a decirte que debes cambiar tu forma de gobierno. O sea, yo no sé si entre nosotros haya una persona así que inclusive pueda decir, yo creo que la Biblia se equivocó en esto. Bueno, si tienes ese pensamiento,
es porque hay mucha injusticia y tinieblas en tu corazón y en tu mente. En tu mente. Antes bien el pecador se debe de arrepentir, reconciliar con Dios, apartarse de su maldad. Es importante entonces que tú reconozcas tu maldad, que reconozcas tu pecado para que Jesús haga su función. ¿Cómo? Pues como un verdadero abogado. Porque si tú te andas pecando, te vas a topar al juez. Y el juez siempre te va a sacar la palabra de Dios para decirte, mira, tú vienes a justificarte, pero tú pecaste en esto. Tú pecaste en esto. Señor, es que mi hijo, mi hija ya anda en malos pasos. La influencia de este mundo. Es que los padres no educan. Y Dios te podrá decir, y tú educaste, y tú instruiste, y tú corregiste, y tú amaste a tu hijo, a tu hija. No, Señor, pero es que ellos, no, pero es que nada. O sea, tú eres el primero, la responsabilidad primera era en tu persona. Jesús no podrá pedir que seas exonerado de tus pecados jamás con base a tu justicia. Entiéndase esto. Es importante entender, o sea, el pago aún de nuestra deuda. O sea, esto entendámoslo bien. Dios pagó por nuestra deuda. Pero el pago de nuestra deuda no significa que no podamos ser ya castigados de una forma justa por nuestros pecados. O sea, es injusto y absurdo, imposible tener este pensamiento. Es decir, una persona puede sufrir por otra, en tal sentido, para que la otra persona alcance la libertad. Es decir, ya está pagado. Pero en el sentido, o sea, del perdón, pues sí, se lo van a otorgar. Pero por el otro lado, el sentirse culpable, el sentir ese merecimiento de castigo, yo creo que ese sentimiento siempre va a existir. ¿Por qué? Porque aquellos cristianos que Dios nos ha perdonado, al menos yo tengo un pensamiento. Si Dios hoy viniera y dijera, tú también te vas al infierno, pues yo tendría que decir, pues sí, Señor, que así sea. No podría decir yo, es injusto, Señor, es injusto que tú me mandes al infierno. Quizá la única forma de apelar sería, es que tú lo hablaste, Señor, que me perdonabas, por misericordia, no porque lo mereciera. No, pero te debes ir al infierno porque cometiste esto, esto y esto. Mi única forma, reitero, de apelar es que tú dijiste, mi apelación sería la palabra de Él, lo que Él mencionó, no mis acciones. Las acciones mismas no me pueden salvar a mí. Jamás me van a poder salvar. El sufrimiento del sustituto en ningún modo y en ningún grado puede disminuir la culpa que hay en una persona que pecó. Y más porque Dios viene y nos dice una cosa, tus pecados son perdonados. Pero ¿sabes por qué te son perdonados? Porque yo padecí en la cruz por ti. Y a mí me azotaron, me golpearon. Yo todo lo recibí por ti. Y ahí, ¿qué sentimiento viene a la persona? Pues es injusto. Que tú hayas padecido por el que mintió, por el que robó, por el que hizo esto o aquello. Eso es injusto. O yo no sé si tú le llamarías justicia. Pero es injusto, amado. Que Jesús haya muerto por alguno de nosotros. Sí, y Él sufrió por nosotros para honrar la ley que habíamos deshonrado, para que se extendiera su misericordia. Para eso Él vino a morir, pero no puede exigir Dios que se ha quitado el merecimiento del castigo, de merecer ese castigo. O sea, antes bien lo seguimos mereciendo. O sea, yo lo puedo decir, yo merezco el castigo, Señor, si tú me lo quieres dar. Pero ¿y si Dios viene y dice, no, ya no te lo voy a dar, te perdono? Bueno, ¿de quién es la decisión? Es de Dios. Y dice, y te la doy por misericordia. Pero con todo, una persona dice, Señor, pues me sigo sintiendo culpable por las formas que utilizaste, porque tú moriste por mí. O sea, no es justo. Y ese sentimiento regularmente, o todo cristiano, lo debe de tener. O sea, debe de tener, Señor, es que el cristiano cada que recuerda la muerte de Cristo dice, es que no es justo, Señor, ¿por qué estoy aquí con vida? ¿Por qué me has quitado la condenación? ¿Por qué me has quitado la sentencia? No es justo, de verdad, Señor. ¿Y sabes a qué te lleva eso? Eso te lleva a amar
a respetar, a guardar los mandamientos de Dios, a sentir un profundo agradecimiento por lo que Él hizo por ti. Porque siendo tú merecedor, dice, Señor, es que yo soy el que lo sigue mereciendo. Pero Dios dice, no, espérate, yo pagué por ti. Y reitero, te llevará al agradecimiento. Y un agradecimiento tal que dirás, lo primero que haré es guardar los mandamientos. Lo primero que haré es obedecer y hacer su voluntad. Pero cuando tú ves que una persona no hace su voluntad, no es agradecida, ¿de qué estás hablando ahí? ¿De una persona que sigue viviendo por sus justicias? ¿Una persona malagradecida que se está engañando creyendo ser cristiano? Por eso José recordó a sus hermanos lo que ellos le hicieron. O sea, de forma resumida, mencionándoles ahora, diciendo, pues ustedes, o sea, yo vine por ustedes a Egipto. Y ellos con esas palabras sobreentendían por qué estaba en Egipto. Y les dijo, pero ahora soy el Señor y gobernador de toda la tierra. Les estaba diciendo quién era. Los puedo juzgar, mas la misericordia de José era manifiesta y ello lo podemos entender. Porque él rápidamente les confesó qué quería hacer con ellos. Su comportamiento de José se transformó. Génesis 45, versículos 9 al 15, él cambió, porque ellos también estaban confesando parte. Génesis 45, versículos 9 al 15 dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de tu pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Nuevamente les dice José, díganle a mi padre que yo soy el Señor de todo Egipto. O sea, ellos turbados, José recordándoles. Imagínate cuando el padre recibió la noticia de que ahora el hijo perdido aparecía de entrada, pero no solamente aparecía como el Señor de todo Egipto. O sea, qué impresión se habrá llevado el padre. Seguramente se le vinieron a la memoria todos aquellos sueños que le había contado y cómo el padre aún lo había menospreciado, diciendo, oye, ¿qué acaso tu madre y yo también nos hemos de humillar delante de ti? O sea, imagínate todo lo que se le vino a este hombre llamado Jacob. Seguramente todo ello lo recordó y él fue a Egipto con sus hijos y ahí vio el poder, la gloria, todo lo que ahora tenía aquel que era su hijo. Y ciertamente la Biblia dice que llegó Jacob y se postró ante este hombre llamado José. Es decir, el sueño tuvo cumplimiento en determinado momento. Ahí seguramente le vinieron sentimientos encontrados a Jacob, alegría, yo no sé si le vino temor, porque ahora aparecía su hijo. Llamado ciertamente cuando no hay una vida recta y no se ha enderezado una persona, pues va a venir todo esto a la vida de alguien. Cuando llegue esta persona delante de Dios. ¿Por qué hemos de llegar delante de Dios? Hemos de ser juzgados por Él. ¿Y qué cuentas le vamos a dar a Dios?
Él mandaba a traer a su padre, pero también dice que a todos los suyos, ¿para qué? Porque los quería bendecir. Ahí vemos una cosa, que José no le quería hacer mal a sus familiares. Mandó traer a su padre, a sus hijos de ellos, a sus hijas, animales. Les dijo, traigan todo lo que tienen, porque yo los quiero bendecir. O sea, ahí vemos el deseo de Dios, el deseo de José para su familia, para los suyos, cómo los amaba, los tenía en su corazón, pero él quería que cambiaran su forma de ser. Amado, Dios así es con nosotros. O sea, Dios te ama a ti, ama a tus hijos, ama a tu familia. Y Dios te manda a traer como diciendo, vengan a mí. O sea, Él está esperándote con los brazos abiertos. Dios sabe que la familia, tu familia es la institución más golpeada por este mundo en toda la tierra. Pero Dios no quiere hacerle más mal, porque Él más bien nunca le ha hecho mal. El hombre ha buscado su propio mal. Lo que Dios quiere es hacerle bien a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus sobrinos, a tu madre, a tu padre. O sea, Dios te quiere bendecir. Así como José quería bendecir a todos ellos, de la misma manera Dios quiere hacer para con cada uno de nosotros. Por ello, José le dice, vayan los ojos que me ven, vayan los ojos que ven a Benjamín. Y la boca que habla les está diciendo esto, vayan con mi padre. Estos ojos que ven a mi hermano, esta boca que les está hablando, o sea, vayan y díganle, allá está José, díganle a mi padre y tráiganlo rápidamente, porque yo lo quiero bendecir, lo quiero amar, lo quiero servir. O sea, el propósito de José para con su familia, reitero, era bueno. O sea, ¿hasta cuándo vamos a entender que el propósito de Dios para tu familia es bueno? O sea, todo miembro dentro de la familia debiera de entender esto en la mente y en el corazón. Pero mientras no se haga su voluntad, es porque el hombre está rechazando. No, Dios no me quiere hacer bien. O sea, el hombre, la mujer, a veces piensa, es que Dios no me deja ser feliz, es que Dios me pone a mí muchas trabas, es que Dios me estorba. Y toda la gente tiene ese mal pensamiento para con Dios. Amado, el gobierno de Dios es bueno. Aquí vemos la demostración de amor que José tenía para con su padre, para con sus hermanos. O sea, que vemos, dice la Biblia, que él vino, los abrazó, los besó, comenzó a llorar, mostrando José una cosa, es que yo no tengo nada en mi corazón en contra de ustedes. No guardo nada de verdad. Al contrario, los quiero perdonar, los quiero bendecir. Les quiero otorgar lo mejor porque son mi familia. La misericordia de José se ve en gran manera, se manifiesta, y no solamente de palabras, de labios para afuera, sino abrazos, besos, lágrimas, de todo hubo en ese momento. Amado, en José, en Jesús hubo mucho más que ello. Hubo un dejar los cielos, hubo un venir y enseñarnos a caminar. Hubo ese instruirnos, el dejarnos su palabra y ese testamento para que lo obedeciéramos. Pero no solamente eso, hubo un entregarse a sí mismo, menospreciando su persona, menospreciándose a sí mismo, desconociéndose y siendo llevado allá para ser muerto. O sea, en Jesús hubo todo ello, es decir, se dio todo por nosotros. No fueron abrazos, no fueron besos, no fueron lágrimas, solamente fue su sangre preciosa que se entregó todo por cada uno de nosotros. José no pagó ese mal que le hicieron con mal, antes bien pagó con bien el mal que le hicieron. Jesús quiere hacer así con nosotros, pagarnos ese mal que hemos hecho o que has hecho, pagártelo con bien. ¿Cómo? Restaurando tu vida, restaurando tu corazón, restaurando tu familia. Oye, ¿qué mal le pides a Jesús si no te está haciendo ningún daño? Él te quiere hacer bien. Pero ¿por qué la gente sigue obstinada? ¿Por qué la gente se aferra afanándose a su mala manera de vivir? O sea, ¿por qué seguir compartiendo el pensamiento del pecador cuando conocemos ahora de la voluntad de Dios? Cuando sabemos que Él nos quiere amar.
Ahora bien, amados, si tú has visto un mal testimonio de alguien que se dice cristiano, inclusive de un servidor, ven y corrígenos. Y sabes una cosa, con tal de que te vuelvas a Dios, te vamos a decir, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame, quiero corregir esa parte, pero ya busca a Dios, porque aún hay gente que ha visto mal testimonio en aquellos que se dicen cristianos y por esa razón se justifican en ello para no buscar a Dios. Pues déjame decirte que Jesús no es igual a aquellos que no obedecen a Dios y sus mandamientos como es debido. O sea, Jesús ya te amó, al igual que José amó a sus hermanos. Entonces, ¿por qué poner excusas y decir, no, yo no busco a Dios por esto y por esto? Haz un lado tu lista el día de hoy. Haz un lado tus excusas. Y hoy busca a Dios de todo tu corazón. ¿Por qué? Porque Él te ama. Él te está esperando el día de hoy. Mas, sin embargo, hay muchos que no han querido o no quieren venir a Dios. No te quiere pagar mal por mal, sino ese bien por el mal que tú le hiciste. Te quiere hacer bien Jesús el día de hoy, así como José hizo con sus hermanos. La Biblia dice algo. En esta parte de la Escritura que leímos al final, dice la Escritura que él besó a todos sus hermanos, lloró sobre ellos, pero dice la Biblia que después sus hermanos hablaron con él. No dice la Biblia ya después que hablaron con él. ¿Qué habrán hablado? ¿Qué le habrán dicho? Yo no sé si le dijeron, oye José, ya te declaramos en parte, ahora que te diste a conocer a nosotros, tú conoces toda nuestra vida. Sabes qué hemos sido y qué no hemos sido. El mejor ejemplo no fuimos. Te maltratamos, hicimos esto, hicimos aquello. O sea, ¿qué habrán hablado que sus hermanos con José? ¿Qué le habrán dicho? Oye, perdóname. José, perdóname. Ahí Simeón, Judá, Rubén, cada uno de ellos, Neftalí, le habrá dicho a José, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, ahora que tienes el poder y la autoridad, tú como juez, pero que tú ahora que nos abrazas, nos besas, creemos que nos has perdonado. O sea, yo no sé qué hablaron. Yo sé que la Biblia sigue hablando de esta historia y sé qué dice más adelante. Pero hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Pero hay una incógnita, hay ahí una interrogante, Señor. O sea, podemos decir qué hablaron en ese momento. Porque la Biblia no dice... al referirse a ello ya no dice qué hablaron. Luego vienen otras pláticas, otros pensamientos, pero ¿qué habrán hablado en ese momento? Pero yo te pregunto a ti en este momento, o sea, ¿tú qué vas a hablar con Dios en este momento? ¿Qué le vas a decir? Cuando sabes, conoces que Él sabe todo lo que hay en tu corazón, en tu mente, en toda tu vida. Él conoce el contexto, Él conoce todo lo que has pasado. ¿Qué habrán hablado ellos? Pero ahora, ¿tú qué vas a hablar con Dios? ¿Ha habido incredulidad, duda en tu persona? Pues díselo a Dios. Cerremos nuestros ojos. Dice la Biblia que se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Al igual que Benjamín lloró sobre su cuello. ¿Puedes imaginarte la escena que ocurría? De sus hermanos, este fue el único que no participó en aquel hecho vergonzoso que cometieron estos en contra de su hermano José. Pero dice la Biblia que en ese momento seguramente ellos pensaron, ay, ¿y nosotros qué ocurrirá? Pero no solamente se lanzó sobre Benjamín, sino dice la Biblia aquí en plural que también besó a todos sus hermanos y comenzó a llorar sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Hablaron con él. Yo creo que hay muchas cosas que tú, que has confundido la misericordia y la justicia, has confundido tú las cosas. Yo creo que hay mucho que tienes que hablar con Dios. Porque hay muchos que se han justificado en sus acciones, de sus pecados. Pero no hay forma de justificarte
delante de Dios, porque le estarías diciendo: Señor, tu legislación es mala, tu gobierno y tus mandamientos son injustos, no es correcto, Señor. O sea, no quieras tú razonar con Dios. Sus mandamientos son perfectos, santos y justos. Si tú has andado en fornicación, en adulterio, en mentira, odios, rencores, o sea, tú no puedes presentar justificación delante de Dios. Sencillamente te digo una cosa: eres culpable delante de Dios. Y una cosa te queda: apelar hoy a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios no debe ser confundida con la justicia. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios tiene que ver con el proceder compasivo de amor que Dios tiene para con tu persona. Y un proceder compasivo porque la persona está en desgracia. Y así hay personas que pueden estar en una condición de desgracia espiritualmente hablando. Y la misericordia también quiere decir que habla de una persona que no merece ningún favor. ¿Por qué no merece ningún favor? Por su mala conducta, por su mal proceder. Y si tú has tenido un mal proceder para con Dios, rebasando así sus leyes, pues sencillamente a lo único que puedes apelar es a la misericordia, no a la justicia. Porque si tú no apelas a la misericordia, entonces serás condenado, ya que la ley, recordemos que dice: la paga del pecado es muerte eterna. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos del reino de Dios. Mas Jehová envió a su Hijo. ¿Y para qué lo envió? Para hacernos misericordia. Pero acordémonos de ese Jesús justo también. Acuérdate que Jesús representa a su Padre, a la ley, antes que a ti. O sea, no te vayas a engañar en el corazón creyendo que Él pasará por alto su ley. A estas alturas ya sería de ingenuos pensar de esa manera. No, amado, Dios no tiene ese pensamiento. Jesús mucho menos. Lo que Jesús siempre hizo fue honrar a su Padre, a su ley. Nunca la deshonró ni la menospreció. Antes bien la valoró. Y así Dios quiere que nosotros tengamos el mismo proceder, que tengamos ese mismo sentimiento. Ellos hablaron con José. ¿Tú has hablado con Dios al respecto de todo esto que te hablo? ¿O lo único que has hecho es ir delante de Dios y justificarte, cuando ya debiste haber tiempo atrás de haber ido y decir: Señor, ten misericordia, porque aún sigo siendo pecador? Ten misericordia porque he mentido, he robado, he cometido maldad una y otra vez y me he justificado en algunas reuniones, me he justificado en cargar una Biblia, me he justificado en decir que un día tuve una experiencia donde sentí bonito, un cosquilleo, y en eso has basado tu experiencia de salvación, pero sin obedecer el mandamiento o los mandamientos de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios, el haberte arrepentido y creído a la palabra y obedecer los mandamientos de Dios, es equivalente a tener esa paz, a tener esa paz. Pero si hoy te sientes turbado como los hermanos de José, es porque habrás cometido algún mal, algún pecado, algo que te está ahí condenando,
que tu conciencia de continuo te lo recuerda diciéndote: has pecado, has mentido y te has querido justificar con tus obras, donaciones, oraciones, pero no es posible. No es posible. O venimos a Dios a pedir misericordia y así alcanzarla, o qué será de nuestra vida. Un juez que llegó a vivir a un pueblo, dice que un hombre tomó su carreta y la comenzaron a tirar unos caballos. Dice que este hombre tomó una pendiente y en ese momento los caballos se desbocaron y no había forma de parar. Y el hombre, por más esfuerzos que hacía, no lograba nada. Y al final de ese camino había un voladero. El hombre sabía que la muerte estaba a unos metros, a unos instantes de él. Mas sin embargo, aquel juez que llegaba para regir en aquel pueblo miró lo ocurrido y comenzó a correr para así poder ayudar a este pobre hombre. Y sabes, con muchos esfuerzos, el juez se lanzó sobre el cuello ahí de uno de los caballos para frenar, tratar de frenarlo. Y ciertamente, al final lo logró el juez. El peligro había pasado y este hombre, lleno de gratitud, vino al juez para decirle: gracias, has salvado mi vida, eres muy bueno, expusiste tu vida misma aún para salvar la mía. El juez siguió su camino. Con el paso de los años, el hombre que había estado su vida en peligro cometió un delito y fue llevado a la corte delante del juez. Y ahí llevaron a este hombre que era acusado. El hombre estaba ahí, en la corte, preocupado, porque sabía lo que había cometido. Pero en ese momento entró aquel juez, y el hombre, al mirar que era el mismo que le había salvado la vida, se alegró diciendo: ah, el hombre que me salvó la vida, aquí está. Aquel que valoró mi vida, aquí está. Y vino la alegría para él, pensando que nuevamente haría lo mismo por él. Pero no, ahora el juez tenía investidura. La situación ahora era contraria, porque él había cometido un delito y ahora él era el juez y representaba las leyes, a la justicia. Y en ese momento, al escuchar lo ocurrido el juez, él decidió que este hombre debía ser sentenciado por el delito que había cometido. El Salvador dejó de ser lo que era para él en un tiempo y ahora vino a ser su juez. Y la ley estaba por encima de él. Y tuvo que venir la sentencia para con este hombre que le encontraron culpable.
Amado, la justicia será manifiesta en aquel día que lleguemos delante de Dios. En este día es tu Salvador y puedes acudir a Él, pero ya mañana será diferente. Hoy le puedes decir: Señor, perdóname, dejar de justificarte y pedir misericordia, porque mañana las cosas serán distintas. Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti, queriendo tener misericordia, pero sabes, mañana ya no. Muchos ya lo han conocido como juez. Aquellos que han partido, que perdieron la esperanza de vida, hoy han recibido algo de parte de Dios. Si perdón, si salvación, si gozo con su Señor en los cielos, o condenación eterna como aquel rico. Yo creo que tú conoces tu vida espiritual y sabes, así como la conoces, has de dar cuentas delante de Dios. Los hermanos de José tuvieron la oportunidad de arreglar su vida, pero hay quienes no han tenido ni la oportunidad de arreglar su vida. Y cuando digo que no han tenido, es porque Dios les llama a cuentas. Viene la enfermedad, un accidente, y son llamados. Pero ¿qué cuentas le dan a Dios? Buscan misericordia, ya no se puede. Justicia, menos. ¿Has tomado conciencia que hoy puedes ser llamado a cuentas delante de Dios? Hoy, en este día. Hoy, en este día. Pues tú decides qué harás con tu vida. Tú decides qué hacer, qué hablar con Jesús el día de hoy. Si apelar a su misericordia pidiendo perdón y arrepentirte de tus pecados, o seguir justificando. Piedad de mí y ayúdame a hacer tu voluntad. Yo quiero estar contigo, quiero sedimentar en tus caminos.
ciertamente a la misericordia, porque hasta el día de hoy se ha extendido para con la humanidad. Dios abre ese camino, esa brecha para decirnos que entremos. ¿Por qué no rogar por misericordia cuando Dios le está extendiendo? Y hacer a un lado esas justicias y esas justificaciones. No habrá persona que se pueda justificar, grande, chico, rey, sea ministro, llámese como se llame, profeta, apóstol, pastor. ¿Quién podrá justificarse o estar delante de Dios? Sino antes bien no pedir misericordia. Antes bien pedir misericordia diciendo: Señor, ten compasión, ten compasión. Es increíble que mejor un hombre que ni conocía de la palabra de Dios haya creído, como este hombre, Faraón, gobernante en los tiempos de José. Es increíble. No por nada Jesús mismo dijo que los publicanos y rameras van delante de vosotros, pero que los hijos de Abraham, Isaac y Jacob serán desechados del reino. Jesús mismo lo dijo cuando habló de la reconvención ahí en Capernaum. Habló de que para ellos será el lloro y crujir de dientes, porque en sus justicias vivieron, a diferencia de aquellos que pidieron misericordia. Jesús decía: misericordia quiero y no sacrificio. En el sacrificio entran las justicias. Y una justicia no te puede ayudar a la verdad en nada delante de Dios, porque Él conoce el corazón nuestro y el proceder. Señor Jesús, Tú ayuda de verdad, Padre, con Tu Espíritu Santo. Ven, Padre, con una palabra, así como José hizo con sus hermanos al decir: yo soy su hermano José. Ellos se turbaron. Que con unas palabras que tú le digas a aquel que ha pecado, diciendo solamente: yo te conozco, que eso sea suficiente para que se sientan descubiertos y entiendan quiénes son delante de ti, Señor. Pero Padre, rogamos que tu misericordia se haga manifiesta para con cada uno de los presentes. Que tú extiendas tu mano, Señor, perdonando pecados, pero que también tú tomes esa determinación de apartarte de ellos. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Padre Santo, quita el pensamiento de creer que tú pasarás por alto el pecado o las injusticias por el hecho de haber hecho una oración o por el hecho de haber sido cristiano un tiempo, pero luego cometer maldad. Quita ese pensamiento, por favor, Señor. Quita ese pensamiento. Padre del cielo, guarda tu palabra en el corazón de todos y cada uno de nosotros, y que esta palabra traiga temor al corazón de cada uno de nosotros, para así andar en rectitud, para andar como conviene, como hijos de luz, obedeciendo o andando a la luz de tus mandamientos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Yo te pido nuevamente la misericordia para todos, Señor.
En el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias, Señor y Dios. Amén, Padre. Gracias. Terminamos. Que Dios les bendiga a todos.